Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Continuamos avanzando en lo que es la parte final de este trimestre. Y decir la parte final de este trimestre en cuanto al estudio se refiere y el tema que hemos tratado durante el mismo, El amor triunfa, hablando sobre el gran conflicto de los siglos. Es importante recordar una vez más que usted debe visitar las tiendas del libro IAPA para que pueda hacerse de la próxima guía de estudio Marcos, el reino de los cielos se ha acercado. Es un estudio maravilloso que vamos a realizar del Evangelio de Marcos y esperamos que usted pueda visitar, reiteramos una vez más, las tiendas de libros IAPA o acérquese a una iglesia adventista, pregunte por el pastor, los dirigentes de la iglesia y muestre su interés en adquirir la guía con las cuales se realizan estos estudios en Radio Amanecer. Hoy tenemos un tema muy importante, 2 eternidades. 2 eternidades es el tema que estaremos abordando en este día y recordar que la lección última del trimestre lleva como título El triunfo del amor de Dios, el triunfo del amor de Dios. Y oí una gran voz del cielo que decía: el santuario de Dios está con los hombres, Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, Dios mismo estará con ellos, y será su Dios, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Texto del libro de Apocalipsis, capítulo 21, los versículos 3 y 4. Aquí en cabina saludamos al pastor Cristian Veras, quien ha estado con nosotros durante todo el trimestre. Pastor, muchas bendiciones. Bendiciones, mi apreciado amigo. Qué bendición en este día poder estar en pie, ¿no? Despertar por la gracia de Dios. El Señor ha sido bueno, maravilloso, Pastor Scroggins. Conmigo, con mi familia, y yo sé que con usted también, ¿no es así? Claro, claro. Eso no se discute. Dios es maravilloso. En las buenas y en las malas, Dios está allí para extendernos sus bendiciones y agradecemos a Dios por su maravillosa ayuda que nos da siempre. Amén, amén. Pastor, quisiera enviar en este momento un saludo a la señora Lidia González y a su esposo Gabriel, también a sus niños. La señora Lidia González, ella asiste a la iglesia de Luz de Nazaret en Nuevo Edén, pero no pertenece todavía a la iglesia. Está allá a punto. Gabriel fue adventista, su madre es adventista, y yo sé que volverá muy pronto. Estuve impartiendo una serie de conferencias en esta iglesia, y él asistió, fue conmovido por el poder del Espíritu Santo, y Lidia siempre está pendiente y ya a punto de bautizarse. Le manda sus saludos también a usted, pastor. Muchísimas gracias, saludos para ella también. Sí, ya le pondré la nota de voz que ella le envía, saludándole y diciéndole que Dios le siga bendiciendo. Qué bueno. Así qué que bueno. Lidia, Gabriel y familia, un abrazo para ustedes en Jesús. Les invitamos para que podamos contactarnos con Dios en este momento. Padre Santo, necesitamos en este momento que la dirección de tu Espíritu Santo nos pueda guiar y dirigir en el estudio de tu palabra en este día, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. 2 eternidades es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Pastor Cristian Veras, algunos han dicho, bueno, pero si ya el que no creyó fue condenado, cuando murió ahí quedó sellada su vida para muerte eterna. Entonces algunas personas se preguntan, ¿por qué cuando Cristo venga por tercera vez necesariamente tiene que llamar a estos que se perdieron justamente por sus decisiones impías? ¿Por qué esto? En 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 dice:
porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Será acaso que Dios tiene que proceder de esta manera para darle a entender a los que se pierden que se están perdiendo por su decisión? Y algunos dirán, bueno, pero es mejor que lo dejen allí. Entonces, ¿hay algún tipo de justicia de parte de Dios cuando obra de esta manera, resucitando al que se pierde para que entonces muera de nuevo? Evidentemente que sí, ya lo expliqué en una entrega pasada, de que la muerte que viene a los seres humanos como producto del pecado de Adán y Eva, nosotros no lo cosechamos, hoy no nos perdemos por ella. Aunque la muerte, de acuerdo a Romanos capítulo 5, versículos 12 al 17, vino por el pecado. Dice que por el pecado entró la muerte por un hombre a toda la raza humana por cuanto todos pecaron. Pero cuando Pablo está hablando ahí por cuanto todos pecaron, no está diciendo que es el pecado de Adán y Eva solamente, sino que nosotros asumimos las mismas tendencias pecaminosas de nuestros padres Adán y Eva. Ahora bien, Dios resucita a la humanidad en ese momento, y eso ocurre por misericordia, porque el Señor los está resucitando porque no son responsables del pecado de Adán y Eva, pero vuelven a morir porque sí son responsables de sus propios pecados. De manera que las personas que se pierdan, que resuciten y vuelvan a morir en la segunda muerte, ocurrirá esto porque ellos decidieron continuar en pecado, y ahí está la diferencia. Hay una declaración en el libro de Apocalipsis que se presenta como si fuera en el futuro, cuando Juan tiene una visión. Apocalipsis capítulo 20, los versículos del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Explíquenos este proceso, porque nosotros entendemos, de acuerdo a lo estudiado ya en la palabra de Dios, que lo que se establece en este momento es juicio a los hijos de Dios, y que el juicio, hemos estudiado, va en bendición para el pueblo de Dios, porque quien está juzgando es nuestro Señor Jesucristo e intercede por nosotros. Este juicio que se da en el futuro, y es evidente que a Juan le da esa visión, entonces, aunque ya han sido juzgados los impíos, parece que son levantados de nuevo para establecer de nuevo un juicio contra ellos. ¿Cómo se da ese proceso? Bueno, lo cierto es que ellos no habían sido juzgados. El juicio se da al final. Okay. Como usted bien dijo, ahora estamos en la fase del juicio de investigación, que es a favor de los santos del Altísimo. Si un santo del Altísimo termina desechando a Dios y su ley, entonces participará de ese juicio final ejecutivo. Ahora bien, todos los que se pierdan no han sido juzgados, serán juzgados al final, cuando sean resucitados. Pero la idea de muchas personas de que el que se pierde ya ha sido juzgado porque se va a perder. Entonces usted dice que todavía no han sido juzgados, sino que se va a dar ese juicio. Sí. Ese juicio, al final de todo. Ese juicio está en el futuro. El juicio ejecutivo final está en el futuro. ¿Y sabes por qué? Porque las personas tienen oportunidad hasta el último chance de vida. No sé si me hago entender. Pero hay gracia para las personas. Hasta que mientras están vivos, hay gracia. Murieron, su gracia terminó, entonces luego viene el juicio. Ok, entonces quiere decir que Dios, conociendo ciertamente el estilo de vida
y las decisiones de esa persona que mueren sin Él, mueren sin la gracia, y el juicio se produce cuando Jesús venga por tercera vez. Sí, es correcto. ¿Por qué ocurre así? Fíjense, hay una declaración importante y es que Dios le dio oportunidades a cada uno de ellos hasta el último momento. La gracia es un asunto, no mirarlo como si Dios dice, ya voy a cerrar la gracia y el que se perdió son sus problemas. Señores, la gracia es tan grande, tan misericordiosa de parte de Dios, que si Dios sabe que una sola persona tomaría decisión por él, no cerraría la gracia. La mantiene latente hasta el último momento. Por eso es que las personas que mueren sin Cristo ya fueron condenadas, evidentemente, y los muertos son juzgados no presentes, sino por las cosas que están escritas en los libros. Ya sus obras dijeron que ellos se perdieron. Ahora bien, eso lo vamos a ver nosotros en el juicio verificativo durante el milenio, pero después del juicio, después del milenio, en el juicio ejecutivo final, ahí viene la sentencia para ellos, solamente para vindicar el carácter de Dios y que se sepa de que Dios fue justo en la sentencia definitiva. Perfecto. En este caso, sabemos y hablamos recientemente acerca de los 1000 años en el cielo, el establecerse de nuevo la tierra ya renovada, y que Dios estará con nosotros por toda la eternidad. ¿Hay algún tipo de garantía para decir que el pecado no entrará más? Así como en el cielo entró el pecado por un ser perfecto, ¿cómo se puede garantizar ahora que después de la eternidad el pecado no se va a renovar en la tierra o en el universo? Apocalipsis 21:4 dice: enjugará Dios la lágrima en los ojos de ellos para siempre. Para siempre. Nosotros sabemos que la muerte, el sufrimiento vino por el pecado. Si Dios enjuga las lágrimas de los ojos de ellos, está diciendo que no habrá, ¿qué cosa? No habrá sufrimiento de ninguna índole. De manera que, como el pecado trae el sufrimiento, el pecado no existirá. Dios nunca permitirá que el pecado se vuelva a levantar, por un lado. Por el otro, Dios ha destruido al instigador del pecado, Lucifer, Satanás. Lo destruye a la muerte. En Apocalipsis capítulos 19 y 20 presenta cómo Dios destruye a sus enemigos. El postrer enemigo que es destruido es la muerte. El diablo y el falso profeta y la bestia fueron lanzados en el lago del fuego. Ellos son eliminados. El sepulcro es eliminado para siempre. Esas son evidencias suficientes bíblicas para decir que el pecado jamás se volverá a levantar. Y como Dios es soberano absoluto, Él promete que nunca más volverán a levantarse. Bueno, nos gustaría citar lo que dice en la guía de estudio. En esa relación, en esa misma dirección, dice que para resolver el problema del pecado, de modo que el mal nunca vuelva a surgir, dice, todos deben estar convencidos de que Dios ha sido justo en todos sus caminos. En última instancia, toda rodilla se doblará y reconocerá la justicia de Dios en el gran conflicto, incluso el mismo Satanás y sus ángeles malos, y que nunca hubo justificación alguna para la rebelión contra Dios. Observa esta perspectiva de Elena de White cuando dice: apenas se abren los libros de los registros y la mirada de Jesús se dirige hacia los impíos, estos se vuelven conscientes de todos los pecados que cometieron. Amigos, reconocen exactamente el lugar donde sus pies se apartaron del sendero y de la pureza y la santidad, y cuán lejos el orgullo y la rebelión los llevaron en el camino de la violación de la ley de Dios. Y esto nos asegura entonces
de que el pecado jamás volverá a levantarse, porque todos los que se salven, y aún los impíos y Satanás, dice lo que acabamos de compartir con ustedes, reconocerán que la justicia, Dios obra con justicia, y que lo que se pierden también, se pierden por sus propias elecciones. Hay dos textos que me gustaría compartir con ustedes en este momento. Uno se encuentra en Isaías capítulo 45, versículo 23. Isaías capítulo 45, versículo 23. Si nosotros vemos, dice, por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua, que justos y verdaderos son los juicios de Dios. Amén. El mismo diablo confesará que él fue culpable de sus errores, y que Dios fue justo en el trato que le dio, y merecido totalmente el trato que él y sus ángeles recibieron. La siguiente cita está en Romanos capítulo 14, versículo 11. Pablo le está tomando de Isaías, está citando directamente a Isaías y dice, porque escrito está. Oiga lo que dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. ¿De quién está hablando Pablo? Está hablando de la declaración de Dios a través del profeta Isaías. ¿Qué quiere decir esto? Que ya en ese juicio final habrá una confesión final también. Y que los que se perdieron confesarán que se perdieron por su propia culpa, por sus propios pecados y por su propia decisión. Por ende, el Señor erradicará para siempre el pecado. El mismo contexto de Apocalipsis capítulo 21, cuando dice, el mar no existirá más. Ya dijimos que es cierto de que Juan está hablando de los mares que los rodean como circunstancia, los océanos. Él está inspirado y dice, y este mar que me tiene prisionero, eso no va a existir más. Juan quería salir de allí. Sin embargo, también está hablando del contexto de los enemigos de Dios que se levantan del mar. Ahora bien, ¿de qué está hablando Juan cuando dice que el mar no existirá más? La palabra que utiliza pastor allí es talasa. Talasa es mar y que se refiere al lago, océano, un término general para un cuerpo de agua y que la utiliza para un contexto de isla también, porque como hemos dicho, se encontraba en una isla. Pero para un judío, el mar era uno de los lugares desde donde operaba el diablo. Por eso cuando Cristo se embarca en Marcos capítulo 4, que hay una tempestad, Él manda el mar a que calle y enmudece. ¿Cómo Cristo va a mandar el mar a que calle y enmudece? No estaba simplemente acallando el mar, o lo estaba diciendo que enmudeciera, sino más bien el poder que estaba obrando en el mar, porque Satanás quería matar a Cristo para que no cumpliese su misión. Y es entonces, pareciera lo que Juan está presentando y haciendo una posible alusión al Salmo 37, 10, donde dice que los impíos serán talados o exterminados para siempre. Y el salmista está viendo el contexto en una visión final del juicio ejecutivo de Dios. Pensamos, pastor, que esa declaración viene a apoyar justamente la posición que tenemos de que no existirá un infierno, de que no existirá un lago de fuego donde se estén quemando eternamente la gente, sino que va a presentar dos eternidades, o muerte eterna o vida eterna. Para ello, vamos a ampararnos de una importantísima declaración que encontramos en la Biblia. Y si es muerte eterna, perdón la interrupción, pastor, si es muerte eterna, entonces la persona no está vivo, porque sería vivo eterno. O muerte eterna. Sí, sufriendo por la eternidad, pero está vivo. Claro, es que eso es lo que enseña la palabra de Dios en la Biblia. El contexto de muerte, cuando dice que los muertos fueron levantados en Apocalipsis capítulo 20, la segunda resurrección, está diciendo muertos, porque una persona que está en el infierno no está muerto, está vivo, está sufriendo para siempre. Que los dos términos que utiliza, aionios y olam, se refieren a un periodo de tiempo o a la eternidad,
Ahora, cuando dice que los impíos serán talados para siempre, utiliza el contexto de que nunca más volverán a vivir. Pero cuando dice que el fuego los consumirá para siempre, entonces se está hablando que su vida terminó y que ya permanecerán muertos por la eternidad. Es que así es como lo presenta la Biblia. Fíjese lo que dice Apocalipsis capítulo 20, verso 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. En un buen lenguaje, cuando nosotros hablamos de que lo consumió, quiere decir que no existía nada. Porque si desciende fuego y lo consume, nos está enseñando que ahí no puede haber ningún tipo de cosa que se esté quemando. Y en el libro de los Salmos 37:20 dice: mas los impíos perecerán y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos. Una vez más la palabra, se disiparán como el humo. Y finalmente Malaquías capítulo 4, los versículos 1 y 2. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hay una declaración fascinante ahí, pastor. Bueno, yo creo que vale la pena servir al Señor porque algunas veces nos rendimos a los vicios, nos rendimos al mundo y nos conformamos con que nuestra vida se limite solo a esta existencia que es dolorosa y pasajera. Pero la eternidad, señores, felices para siempre, eso no tendrá comparación con nada. Es tanto así que la mente humana todavía no se acostumbra a esa eternidad. El pensarlo. Sí. Yo no sé si a usted le ha ocurrido. Yo me he puesto a pensar desde niño, para siempre, y mi mente llega un momento como que se corta y dice, se interrumpe, ¿no? Y digo, no, pero es que no va a existir. La muerte no va a llegar. Trillones de años. Y tantos años y pasarán. Qué maravilla, pastor. Y sabe, pastor, cuando uno empieza a valorar el sentido de lo que dice la Biblia de la eternidad, cuando tú tienes un ser querido que se muere. Así es. Que el dolor te embarga, que tú dices, wow, yo no quería que muriera, yo quería tenerlo siempre. E incluso uno llega a decir, yo quería irme primero, porque la idea de la eternidad está en nosotros. Nuestros seres queridos mueren y entonces uno empieza a valorar lo que la palabra de Dios habla acerca de la eternidad. De manera que hay dos eternidades: muerte eterna para aquellos que no aceptan a Jesús como su Salvador personal, y la eternidad de esos seres queridos que murieron, los que morirán en el Señor. Un día Cristo lo va a resucitar y lo va a levantar para vivir eternamente. Amén, amén. Qué maravilla es saber de que Dios dará vida eterna, o sea, vida en abundancia. Como dice Juan 10:10, última parte, yo he venido para que tengan vida, para que la tengan en abundancia. Cristo es la vida. La muerte ocurre porque nos separamos de Cristo, nos separamos de la vida. Y como nos separamos de la vida, empezamos a morir. Pero una vez que nos conectamos con Cristo, aunque llegue la muerte y nos dé una estocada, como pasó con Cristo, volveremos a vivir. Y ya la muerte nunca más se va a enseñorear de los hijos de Dios, de nosotros, sino que la vida estará en nosotros para siempre en abundancia. Esto es vida eterna. Vida eterna es vivir para siempre, es estar con Cristo para siempre, abrazar a nuestros seres queridos para siempre. No cumpliremos años ya, porque no se contarán. Es que no vamos a tener 80, 100, vamos a tener la eternidad. Es que nunca vamos a dejar de existir. Eso vale la pena, porque este mundo es totalmente pasajero. Si hoy tú tienes algún deseo intrínseco,
Si tienes alguna situación que te impide venir a Cristo y no disfrutar de la eternidad con Él, es porque un archienemigo que ha sido condenado ya y que dejará de existir para siempre, como dice Ezequiel 28, 18 y 19, Él trabaja para que tú no ames esa eternidad con Cristo. Repetimos, hay dos eternidades. Una es dejarás de existir para siempre, serás un perdido por toda la eternidad, no habrá memoria de ti. Y la otra es que sí estaremos vivos, conscientes con Cristo por la eternidad. Tú eliges. Llega un momento en que uno tiene que sentarse tranquilo, pero razonando lo que hemos estudiado. Señores, ¿de qué le vale al hombre pasarse 15, 20, 30, 40, 50, 70, 80 años, 90 y luego viene la muerte? La vida es muy corta y nosotros los cristianos tenemos que entender que estas verdades, fundamentado en grandes evidencias, son reales porque la Biblia así lo dice y lo que la palabra dice tiene cumplimiento. Nosotros quisiéramos invitarte en este día para que pienses seriamente en los pasos que das en esta tierra. Vamos a seguir en este proceso de preparación día a día creyendo estas grandes verdades que están escritas en las Sagradas Escrituras y vamos a hacer la decisión definitiva de decir: Señor, hoy hago una decisión, quiero servirte por toda la eternidad. Por eso la eternidad es mía, porque tú eres eterno y cuando Jesús venga por segunda vez a esta tierra gozaremos de la eternidad. Amén. Es el anhelo, amén, es el deseo del pastor Cristian Veras y de este servidor, que podamos hacer esa decisión de mantenernos firmes en este camino en que estamos transitando, que nos llevará finalmente al reino de los cielos. Amén. Yo quisiera concluir ya en este día con una declaración de Elena de White en el libro Spiritual Gifts. También se encuentra en el libro La Segunda Venida y el Cielo, la página 107. Ella dice: después de los 1000 años, Jesús sale de la ciudad rodeado por toda la hueste de los redimidos y es escoltado en su camino por toda la multitud de los ángeles. En terrible majestad, Él, o sea Jesús, llama a los impíos muertos. Estos son despertados de su largo sueño. ¡Qué espantoso despertar! Contemplan al Hijo de Dios en su severa majestad y resplandeciente gloria. Todos, tan pronto lo ven, saben que Él es el crucificado que murió para salvarlos, aquel que aborrecieron y rechazaron. En número son como la arena sobre la orilla del mar. En la primera resurrección, todos surgen con lozanía inmortal, pero en la segunda se ven en todos las señales de la maldición. Todos surgen como descendieron a sus tumbas. Los que vivieron antes del diluvio salen con su estatura gigantesca, más del doble de la altura de los hombres que ahora viven en la tierra, y son bien proporcionados. Las generaciones posteriores al diluvio fueron de una estatura menor, una poderosa hueste de reyes, guerreros, estadistas y nobles. Hasta los más degradados subieron juntos sobre la tierra desolada. Cuando contemplan a Jesús en su gloria, se espantan y procuran esconderse de su terrible presencia. Pastor, esto contrasta lamentablemente lo que ocurre en la primera resurrección. Ellos se espantan y dicen: peña caed sobre nosotros, porque no queremos ver la presencia de aquel que viene en gloria. Sin embargo, los justos dicen: he aquí nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Vamos a orar. Padre, que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Amén. Gracias por este tema maravilloso que hemos estudiado durante todo el trimestre. El gran conflicto llegará a su final y nosotros seremos victoriosos porque tú lo has prometido en tu palabra y nosotros aceptamos ese gran desafío. Ayúdanos a mantenernos firmes en tu precioso evangelio y compartiendo estas buenas nuevas con otros que no te conocen. Por Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para
todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.